Muchas gracias por la invitación a hablar el día de hoy de diarrea no infecciosa en el adulto, cómo la debemos de abordar. Y bueno, diarrea crónica se define como aquella disminución en la consistencia fecal o aumento en el número de las heces de más de 4 semanas de evolución. Tiene una prevalencia de entre 1 y 5% de la población adulta y a grosso modo estas son las cuatro grandes grupos de diarreas crónicas. Están las enteropatías, los trastornos pancreatobiliares, las colonopatías y la diarrea funcional. Cada uno de ellos tiene ciertas características clínicas, generalmente los que se asocian a problemas de malabsorción, como las enteropatías y los trastornos pancreatobiliares, dan diarreas de volúmenes grandes, con malabsorción, atorrea y entería. Las colonopatías generalmente se asocian a volumen pequeñito, son diarreas más acuosas, pueden tener algunos síntomas rectales como tanesmo, y las diarreas funcionales no se asocian a ningún síntoma de alarma. Si nos vamos al diagnóstico diferencial por fisiopatología, hay cuatro grandes grupos, que son la diarrea osmótica, que incluye a los problemas de malabsorción, uso de laxantes, las diarreas secretoras, que son todas las colitis microscópicas, algunos efectos de medicamentos, las diarreas inflamatorias, que son las enfermedades inflamatorias intestinales, malignidad de infección, isquemia, y los problemas de malabsorción, que probablemente sea el problema que más vemos nosotros, ¿no? Es enfermedad enteropática, enfermedad celíaca, malabsorción intestinal por ácidos biliares o sobrepoblación bacteriana. En la historia clínica hay claves que nos ayudan a pensar o nos puede acercar al diagnóstico más probable. Por ejemplo, si el paciente tiene historia familiar de diarrea, hay que pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, enteropatías autoinmunes, cáncer colorectal o enfermedad celíaca. Si ha tenido algún viaje reciente, algunas infecciones endémicas o enfermedad celíaca subtropical que se pueden desarrollar después de una infección. Si hay historia de alergias o atopia, desde luego que enterocolitis o sinofílicas. Y ese es un punto bien importante, que son todos los medicamentos que está usando el paciente. Esto hay que revisarlo con sumo detalle, ya que hay algunos medicamentos que pueden dar como efecto secundario diarrea crónica que pueden pasar desapercibidos. Algunos incluso pueden dar enteropatías, algunos pueden predisponer a desarrollar diarrea por algún germen oportunista, incluyendo Clostridium difficile. Infecciones gastrointestinales recientes predisponen al paciente a que tengan sobrepoblación bacteriana intestinal, síndrome de intestino irritable postinfeccioso o alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Si existe diarrea únicamente con asociación con alimentos, pues hay que pensar en intolerancias, alergias o infecciones. Y si el paciente tiene el antecedente de pancreatitis previa o usa crónicamente alcohol, tabaco, hay que pensar en insuficiencia pancreática. Comentábamos hace un momento de las asociaciones con medicamentos y de estas probablemente la más importante sea el uso previo de antibióticos. Y de estos, todos pueden predisponer a que el paciente tenga una infección por Clostridium difficile, pero vean aquí, clindamicina se asocia a casi 47 veces más riesgo de desarrollo de Clostridium difficile. Eso no libra a los otros antibióticos, aztreonam, penicilina, cefalosporinas, incluyendo también quinolonas o macrólidos. Pero no es el único ejemplo de medicamentos que pueden asociarse a diarrea. También los antiinflamatorios, los inhibidores de bomba de protones y los inhibidores de recaptura de serotonina, que es un grupo de neuromoduladores, se ha demostrado que aumentan el riesgo de colitis microscópicas, tanto colagenosa como linfocítica. Y vean aquí la razón de momios para antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de bomba de protones e inhibidores de recaptura de serotonina. El otro grande grupo de enteropatías por medicamentos son los inhibidores de angiotensina, que son medicamentos antihipertensivos que se utilizan con mucha frecuencia, y de estos el olmesartán constituye el principal factor de riesgo de enteropatía y puede dar una enteropatía muy parecida a la enfermedad celíaca. ¿Cuáles son todas las enteropatías, es decir, las enfermedades que afectan el intestino delgado? Bueno, estas se dividen en varios grupos. Tenemos las enfermedades autoinmunes, como enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, los efectos secundarios de medicamentos, ya hemos mencionado algunos, habría que agregar inmunosupresores, infecciones, todas estas, infiltrativas y neoplásicas, y otras causas menos comunes, pero hay que pensarlas también como linfadenectasias o efecto secundario de radioterapia. Dentro de las enfermedades de colon, lo mismo, tenemos varios grandes grupos que incluyen enfermedades autoinmunes, efectos secundarios de medicamentos, que aquí agregaríamos a los inhibidores de checkpoint y terapia blanco, que es un tipo de inmunoterapia que utilizan los oncólogos para cánceres avanzados y que pueden desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal muy parecida a CUSI o a enfermedad de Crohn.
las infecciones que afectan colon, enfermedades neoplásicas y otras causas. Y aquí hay que considerar también cirugías previas. El paciente ha tenido una colectomía o puede tener una colitis por derivación. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Bueno, hay un montón de pruebas diagnósticas. Probablemente es de las entidades donde tenemos mayor número de opciones para escoger. Tenemos alteraciones en imagen radiológica, biomarcadores serológicos, de aliento, fecales, urinarios, histológicos, estudios de motilidad e imagen endoscópica. Desde luego que no hacemos todos los estudios en todos los pacientes, pero esto es una guía para que vean que se puede hacer un abordaje de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está teniendo el paciente. Empezamos con los biomarcadores en aliento. Esto es una medición de hidrógeno o de metano tras la administración de un sustrato oral, que puede ser cualquiera de estos carbohidratos, y se mide una elevación en los niveles de metano o de hidrógeno expirado, y si el paciente tiene más de 10 partes por millón o más de 20 partes por millón respectivamente tras un tiempo determinado, en el caso de sobrepoblación bacteriana es 90 minutos, se considera que la prueba es positiva. Se puede hacer con glucosa, con lactulosa. Ven aquí que la sensibilidad es muy variable, la especificidad también, y estas son pruebas que se utilizan para escrutinio de sobrepoblación bacteriana intestinal para predecir si el paciente puede mejorar con rifaximina, y tiene el gran problema que la sensibilidad y especificidad varía de acuerdo a los criterios diagnósticos. Los biomarcadores fecales, los más comunes que todos o los tenemos al alcance, son los biomarcadores de infección. Una citología hemocofecal es la presencia de leucocitos seneces. Esto solo indica que la diarrea es inflamatoria. Un coprocultivo tiene muy baja sensibilidad y generalmente da positivos a enterobacteriáceas que pueden ser parte de la microbiota normal. Y recientemente ha surgido una prueba nueva que se llama PCR infeccioso o Film Array, que detecta por PCR los 20 o 25 gérmenes que más comúnmente dan diarrea. El gran problema con esta prueba es que da falsos positivos para algunas pruebas, particularmente para Escherichia coli, pero hay algunos gérmenes que si aparecen aquí como Clostridium difficile, Giardia o Cyclospora cayetanensis, entonces hay que considerarlos que son realmente patógenos. Y hay dos pruebas más, la calprotectina fecal y la lactoferrina fecal, que son marcadores de inflamación intestinal. Es decir, son pruebas que se derivan de glóbulos blancos y que si están positivas en esas fecales quiere decir que hay inflamación en colon o en intestino delgado. La calprotectina fecal tiene un nivel de corte de 50 microgramos por gramo y la lactoferrina de 7.25, y estas son la sensibilidad y especificidad. Dicho de otra forma, estas son pruebas que pueden usarse para escrutinio de enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, si el corte está por debajo de esto, es muy poco probable que haya enfermedad inflamatoria intestinal, pero si está por arriba, hay que hacerle una colonoscopia al paciente. Los biomarcadores serológicos, los dos más comunes, son la proteína C reactiva y la proteína C reactiva ultrasensible, que estos tienen niveles de corte alrededor de 6 miligramos por litro. En el caso de la proteína C reactiva ultrasensible es un marcador muy sensible para inflamación, pero poco específico, de manera que si sale elevado nos va a decir únicamente que hay inflamación, pero no te dicen dónde está el problema. La sedimentación globular es un marcador de inflamación que varía con la edad, pero que no puede discriminar fácilmente entre el paciente que tiene diarrea funcional o enfermedad inflamatoria intestinal. Unos marcadores serológicos, los anticuerpos antitransglutaminasa IgA, es la prueba de elección para hacer escrutinio para enfermedad celíaca. Ese es el valor de corte, con muy buena sensibilidad y especificidad. Aquí hay que hacer mención que hay que medir niveles de IgA también, porque entre 2 y 3% de la población general puede tener deficiencia de IgA y dar un falso negativo de la prueba. Los HLA de Q2 y de Q8 es el principal factor de riesgo genético para enfermedad celíaca, aunque dado que se puede observar en población sana también, deben de usarse en aquellos casos donde no hay un diagnóstico histológico confirmatorio de enfermedad celíaca o bien una discrepancia entre la serología y la histología. Y finalmente, una prueba reciente, los anticuerpos anti-CDTB y antivinculina, que se han realizado para sospecha de sobrepoblación, de síndrome de intestino irritable postinfeccioso o diarrea funcional, tienen una sensibilidad bajita, incluyendo los de nueva generación que realizan una corrección de epítopes, pero la especificidad es por arriba del 90%. Biomarcadores radiológicos. La placa simple de abdomen puede ayudarnos a ver si hay calcificaciones en el área del páncreas. El tránsito intestinal con contraste oral, ver si hay defectos de llenado o áreas de estenosis. Sin embargo, el rendimiento diagnóstico en diarrea crónica es muy bajo.
La enteroTAC y la enteroresonancia, lo mismo, pueden detectar áreas de calcificación en el área del páncreas, dilatación del conducto pancreático o áreas de estenosis o áreas de mayor engrosamiento que pudieran guiarnos a saber si hay que hacer una endoscopia por arriba o una colonoscopia por abajo. Por sí mismo, el rendimiento diagnóstico, si no hay dolor, si solamente es diarrea crónica, es similar al del tránsito intestinal. Hay algunas pruebas de motilidad y otros biomarcadores. Hay dos particularmente que son los carotenos séricos y la grasa en heces, que estos pueden ayudarnos a hacer un escrutinio de diarrea por malabsorción intestinal. Los niveles de carotenos normales por arriba de 130, no diagnósticos entre 100 y 130, y debajo de 100 tienen que hacernos pensar en un síndrome de absorción intestinal deficiente. La grasa cualitativa, por tinción de Sudán, lo mismo, no es normal y puede hacernos también pensar que hay un problema de malabsorción. Estas son dos pruebas que se pueden usar para cuando existe sospecha de insuficiencia pancreática exócrina, el pancreolaurí y la elastasa fecal 1. Esos son los niveles de corte y las sensibilidades y especificidades. Un estudio más reciente es la cápsula de motilidad inalámbrica, que esta es una prueba que detecta tiempo por segmento gastrointestinal en base a cambios de pH y de presión. Entonces, cada uno de estos es un segmento gastrointestinal. Este, por ejemplo, de aquí es el intestino delgado. Y podemos medir si hay un tránsito rápido o lento. El tiempo normal es entre 2.5 a 6 horas y su indicación principal es sospecha de trastorno de dismotilidad gastrointestinal. Finalmente, la prueba de gamagrama con selenio es una prueba que está bien poco disponible en muy pocos lados, pero que se puede usar para sospecha de diarrea por ácidos biliares en base al criterio diagnóstico de retención corporal de menos de 15% al día 7 del marcador. Tiene una sensibilidad de 100%. Hay algunas alteraciones endoscópicas que nos pueden hacer sospechar que hay algún problema de malabsorción. Por ejemplo, la endoscopía alta, si hay este patrón granular, nos puede hacer pensar que hay alguna enteropatía, particularmente enfermedad celíaca. Y dado que el duodeno es el sitio de mayor afección para enfermedad celíaca, ese es el estudio de elección para cuando estamos buscando esta entidad. La colonoscopia con ileoscopía y biopsias es el método de elección para confirmar enfermedad inflamatoria intestinal o cualquier daño en la mucosa del colon o del ileum terminal. Siempre es importante tomar biopsias para descartar colitis microscópicas y biopsias de ileum. La videocápsula endoscópica y la enteroscopia con doble balón pueden ayudarnos a evaluar este segmento de intestino delgado al cual no podemos llegar por endoscopía o por colonoscopía. Tiene un rendimiento diagnóstico en el caso de la videocápsula de 77%, pero tiene el gran problema que no se pueden tomar biopsias. En el caso de la enteroscopia con balón, se puede hacer en forma anterógrada o retrógrada y nos da ambas imágenes, ¿no? Imagen y biopsias, el gran problema es que no está disponible en todos lados. ¿Cuáles son los hallazgos histológicos que podemos ver en enteropatías, en colonopatías? Bueno, a final de cuentas, el patólogo puede darnos la respuesta final, ¿no? Algunas enteropatías, datos de enfermedad celíaca con atrofia linfocitosis intraepitelial, sprue tropical, enteritis por inhibidores de checkpoint, enteritis eosinofílicas, enfermedad de Whipple, enteritis por olmesartán, o datos de inflamación en colon como colitis linfocítica o colagenosa, que son las dos colitis microscópicas, colitis eosinofílica ulcerativa, por inmunoterapia o por algún germen infeccioso como citomegalovirus. Estos hallazgos histológicos hay que tomarlos con cuidado, ya que con mucha frecuencia pensamos que atrofia de vellosidades y linfocitosis intraepitelial es igual a enfermedad celíaca. Bueno, hay un diagnóstico diferencial importante de atrofia de vellosidades que incluye todas estas entidades. Y en el caso de linfocitosis intraepitelial también hay un diagnóstico diferencial con esas otras entidades. Entonces vemos que hay algunas enfermedades que están en ambas tablas y que hay que considerarlas dentro del diagnóstico diferencial de enfermedad celíaca, incluyendo sprue tropical o sobrepoblación bacteriana del intestino delgado. Y a veces es necesario hacer alguna prueba confirmatoria, por ejemplo, alguna inmunohistoquímica, anticuerpos antienterocito, buscar algún dato de inmunosupresión, pruebas de alergia, etcétera, para hacernos el complemento a los hallazgos de las biopsias. Es decir, el hallazgo de las biopsias generalmente es diagnóstico, pero a veces nos pueden reportar hallazgos inespecíficos que no necesariamente implican un diagnóstico. Ahora, si el paciente tiene síntomas sin signos de alarma, sin historia importante que nos haga pensar en algún efecto secundario de medicamentos, podemos considerar la opción de una diarrea funcional. La diarrea funcional se hace el diagnóstico en base a la historia, el examen físico, pruebas diagnósticas limitadas y a los criterios clínicos de Roma. Algunas de las pruebas diagnósticas especiales que recomienda el grupo de Roma, ya hemos platicado algunas de estas, pero este es un grupo de pacientes que no tienen anormalidades estructurales
y que pueden tener disbiosis o anormalidades de la microbiota o alteraciones de la motilidad. Ese es el algoritmo diagnóstico. Me gustaría que pusieran mucha atención en esta imagen. Diarrea en el adulto inmunocompetente, ese es el título de la plática. Entonces, diarreas que duran menos de 4 semanas, técnicamente es una diarrea aguda persistente o subaguda. Si una diarrea dura más de 4 semanas, hay que descartar efectos secundarios de medicamentos o condiciones quirúrgicas persistentes, por ejemplo, que el paciente lo hayan operado y tenga diarrea por ácidos biliares, tenga alguna estenosis y tenga sobrepoblación bacteriana o colectomía y un tránsito más rápido. Si existe la posibilidad de una etiología infecciosa, estas son las causas más comunes después de una infección y con diarrea persistente. Si el paciente tiene criterios de Roma, pues entonces el diagnóstico es diarrea funcional. Si hay sospecha de malabsorción, entonces hay que descartar síndromes de absorción intestinal deficiente y estas serían las pruebas de escrutinio para ver si hay deficiencia de algún nutrimento que nos haga pensar que el problema es alto o que es bajo. Desde luego para buscar enfermedad celíaca, carotenos éicos y una prueba que ya no usamos mucho para descartar problemas de pared, que es la de Gilosa. Si hay sospecha de diarrea inflamatoria, entonces ya comentamos los marcadores de inflamación, calprotectina y lactoferrina, y si salen elevados, se requiere descartar inflamación mediante una colonoscopía. Si todo esto es negativo, pero a pesar de esto hay síntomas de alarma, pues entonces hay que descartar otras enfermedades estructurales, colitis microscópicas, enteropatías o diarrea por ácidos biliares mediante pruebas complementarias. Siempre hay que considerar que existe la posibilidad de más de un diagnóstico y este es un ejemplo, probablemente el ejemplo más común, que es síndrome del seno irritable o diarrea funcional y enfermedad celíaca, que pueden tener una aparición en el mismo paciente y cada uno con sus criterios y no son excluyentes. Pero también podemos ver, por ejemplo, diarreas funcionales, síndrome del seno irritable postinflamatorio después de que el paciente ha tenido colitis ulcerativa, sobrepoblación bacteriana, etcétera. Hay una gran cantidad de ejemplos de sobreposición. Eso nos lleva a las opciones terapéuticas. Si hay efectos secundarios de medicamentos, pues hay que suspender o considerar cambiar el medicamento. Condiciones quirúrgicas persistentes, tratamiento para diarrea biliar, sobrepoblación bacteriana, tránsito acelerado. Diarrea postinfecciosa, tenemos todas estas opciones. Si sospechamos sobrepoblación bacteriana, rifaximina, espru tropical, tetraciclina, ácido fólico, síndrome del seno irritable postinfeccioso, rifaximina, probióticos y probablemente colestiramina. Si hay enteropatías, pues depende de la causa y hay un montón de opciones, ¿no? Budesonida, mesalazina, dieta, probióticos. En casos de insuficiencia pancreática exocrina no hay muchas opciones, enzimas pancreáticas o dieta. Enfermedad inflamatoria intestinal es todo un capítulo aparte, incluye tratamientos locales, sistémicos, a base de mesalazina, esteroides de acción local, sistémicos, inmunosupresores y biológicos. Colitis microscópica o eosinofílica, el tratamiento es muy parecido a las enteropatías, budesonida, esteroides, inmunosupresores y dieta. Diarrea por ácidos biliares, colestiramina y dieta, y si no hay mucho para dónde moverse. Neoplasias e inmunoterapia, que este es un campo nuevo aquí que hay que explorar. El tratamiento de la neoplasia puede ocasionar problemas primarios, pero también puede ocasionar efectos secundarios del medicamento. Aquí habría que considerar una terapia blanco diferente y en muchos casos se tiene que tratar como una enfermedad inflamatoria intestinal, exactamente igual que como tratamos CUSI, en lo que hay una resolución para volver a reiniciar el tratamiento de terapia blanco. Y finalmente, en diarrea funcional, pues todas estas opciones, rifaximina, probióticos, loperamida, eluxadolina, mitriptilina, esos son antidepresivos tricíclicos que pueden reducir la motilidad gastrointestinal. Y voy a concluir con esta diapositiva. Esas serían las conclusiones o los puntos para llevar a casa. Diarrea crónica es aquella que ocurre durante un periodo mayor a 4 semanas. Existen detalles importantes en la historia clínica que pueden orientar a la causa de la diarrea, como historia familiar, viajes, ojo con el uso de medicamentos asociados o infecciones o cirugías previas. La causa más común es efecto secundario de medicamentos, pero una vez que descartamos esta, hay que considerar enfermedades estructurales y trastornos funcionales. Existen todos los biomarcadores que revisamos hace unos momentos, serológicos, de aliento, fecales y radiológicos, que pueden ayudar en el escrutinio de diarrea malabsortiva o inflamatoria. Y estos pueden servir como una prueba no invasiva antes de considerar hacer estudios endoscópicos. Una vez que se hacen esos estudios endoscópicos, los hallazgos histológicos permiten identificar causas estructurales y microscópicas que pueden ser de varios grupos, inflamatorias, alérgicas, infecciones onoplásicas, causantes de diarrea crónica.
Y el tratamiento finalmente va a estar encaminado a tratar la causa o mecanismo fisiopatológico que ocasiona la diarrea, considerando que puede haber más de un mecanismo fisiopatológico o puede haber más de una entidad en el mismo paciente. Muchas gracias por su atención.